y con Laura, su teacher Felipe Rivera, y hoy estamos en una nueva clase, ¿cierto? Referido al tema que hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿ya? Recuerden que el tema principal, o lo que estamos viendo, se trata sobre la Edad Moderna, ¿ya? La Edad Moderna trajo un sinfín de cambios culturales, sociales y económicos, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? En lo cultural nace el humanismo, ¿cierto? Como ese pensamiento que empieza a criticar todo lo que la Edad Media se traía, todo el legado religioso, empieza a ver los fenómenos de la naturaleza, etc. También en lo cultural, ¿cierto? Aparece el Renacimiento, cómo se empieza a valorizar el hombre y el antropocentrismo, el hombre como centro del universo, como centro de poder explicar los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Y se expresa en el arte, en la ciencia. Y en la clase anterior vimos lo que fue la ciencia, en la revolución científica, lo importante que fue, ¿cierto? El día de hoy entonces vamos al ámbito religioso, porque en el ámbito religioso en la Edad Moderna también ocurre algo importantísimo, y que es la reforma de Martín Lutero, ¿ya? Y es por eso que el objetivo de la clase de hoy es analizar la ruptura de la unidad religiosa en Europa, considerando la reforma protestante. Con la reforma protestante es ahí donde la Iglesia Católica empieza a perder hegemonía, empieza a perder poder, ¿ya? Y vamos a ver por qué ocurre, cuáles son las causas y las consecuencias de esta reforma protestante del señor Martín Lutero. ¿Está el objetivo, chiquillos? Bueno, la pregunta base de esta clase tiene que ser: ¿qué es la reforma protestante? ¿Ya? La reforma protestante, chiquillos, es un movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la iglesia cristiana que supuso el fin del poder total del catolicismo, básicamente, ¿ya? Este movimiento fue llevado, como les dije, por el señor Martín Lutero, y significó el quiebre de la iglesia católica y el surgimiento de otras ramas del cristianismo. Es decir, a raíz de la reforma es que nacen otras ramas del cristianismo, otras religiones cristianas, como las que ustedes pueden conocer hoy en día: evangélicos, luteranos, ¿ya? Anglinistas, etc. ¿Ya? Y estas siguen hasta nuestros días, ¿ya? Para que les quede claro. ¿Cuáles son los orígenes de la reforma religiosa? ¿Cuáles son las causas de por qué Martín Lutero empieza a criticar la hegemonía o el poder de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que había ocurrido? Primero, debemos decir que desde el siglo XIV la Iglesia Católica enfrentó una crisis interna debido a que se le empieza a cuestionar diferentes cosas. ¿Cuáles eran los mayores cuestionamientos que se le empezó a realizar a la Iglesia Católica? Primero, chiquillos, el lujo desmesurado, ¿ya? Los miembros de la Iglesia vivían con lujos o riqueza en medio de una población mayoritariamente pobre, ¿ya? Que con suerte podía sobrevivir. Por lo tanto, ¿cómo la Iglesia Católica, ¿ya? iba a vivir en un lujo desmesurado si Jesús jamás dijo eso, ¿ya? Todo lo contrario, Jesús que decía que había que compartir todo lo que uno tenía, ¿ya? Entonces, esa fue la primera gran crítica a la Iglesia Católica: el lujo desmesurado que no se condescendía con lo que le ocurría a miles de católicos alrededor del mundo, que vivían bajo la línea de la pobreza prácticamente. Segundo, la corrupción de las jerarquías eclesiásticas, es decir, la corrupción de los puestos en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Para tener más poder económico, la Iglesia vendía los cargos eclesiásticos sin importar si las personas que lo compraban tenían o no apego a los principios fundamentales del cristianismo. Es decir, segundo, la corrupción de las jerarquías eclesiásticas. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia, para seguir teniendo todo el poder económico y político dentro de Europa, vendía cargo a las personas que podían pagar para que sus hijos, sus nietos, sus sobrinos tuvieran un cargo dentro de la Iglesia Católica. Y muchas veces esas personas no tenían ningún apego con los fundamentos del cristianismo, sino que tenían un apego solamente por el dinero. Entonces el catolicismo se fue desvirtuando cada día más debido a esta corrupción de los puestos eclesiásticos más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el Papa, los clérigos, que son los puestos más altos, eran simplemente personas que habían pagado por obtener ese puesto y que no tenían ni siquiera valores cristianos, simplemente estaban ahí por estatus social, no para trabajar por el resto de los católicos de la época, ¿ya? Tercero, su influencia en asuntos políticos. Y esto es esencial.
ya que a raíz de esta causa o esta reforma, muchos reinos europeos van a encontrar la forma de por fin desligarse del yugo de la Iglesia Católica, ¿ya? Del poder que ejercía sobre ellos, ¿ya? En ese sentido, los papas o funcionarios estaban más preocupados por los asuntos políticos, ¿ya? Vigilaban y hasta autorizaban la elección de príncipes, de reyes, ¿ya? En otras palabras, les preocupaba más lo terrenal, ¿cierto?, que lo espiritual. Ellos eran los que decidían todo en Europa. Entonces, por eso mismo, se veía feo que la iglesia quisiera preocuparse de la caridad, de otras cosas, simplemente se preocupara del ente político y no de lo esencial, de lo que significa una religión. ¿Ya, chiquillos? Y cuarto, este tipo de críticas, ¿cierto?, relevaron aún más la influencia de las ideas del humanismo, que es lo que vimos en las clases anteriores, basada en una perspectiva de crítica hacia las instituciones, ¿cierto? Los humanistas, con su conocimiento de lengua antigua, se abocaron al estudio de los antiguos textos religiosos como la Biblia, que lograron difundir, ¿cierto?, a gran escala y darse cuenta que la Biblia decía varias cosas que los mismos clérigos, los mismos papas, los mismos curas a veces no cumplían para nada, ¿ya? Y como la gente no sabía lo que la Biblia decía, porque la Biblia estaba en una sola iglesia y ellos tenían el conocimiento de la Biblia y nadie más lo podía tener, entonces el resto de la sociedad obedecía solamente lo que ellos podían decir o lo que ellos interpretaban. En cambio ahora, si la Biblia se masifica, ¿cierto?, se llega a más lugares, eso va a significar que la gente pueda saber qué es lo que dice la Biblia al fin. Y muchas veces se dieron cuenta que lo que dice la Biblia no tiene nada que ver con lo que realmente hacía la Iglesia Católica. Entonces, todas estas ideas, todas estas causas van a ir molestando a la sociedad en sí, debido a que la Iglesia Católica había perdido su foco. El foco que Jesús y su primer papa, Pedro, le habían dado. Bueno, ¿quién es el primer gran reformador o el primer gran crítico de este poder hegemónico de la Iglesia Católica? Es el señor Martín Lutero, y con él se da inicio a la Reforma, ¿ya? Martín Lutero era un fraile alemán católico en sus inicios, ¿ya?, que se ordena sacerdote en 1507 y se convirtió en profesor de teología, es decir, en profesor de religión de la Universidad de Wittenberg, donde se dedicó a estudiar en profundidad la Biblia. Y con eso se da cuenta que muchas cosas que hacía la Iglesia Católica era incluso contrario a lo que la misma Biblia decía. ¿Ya? Martín Lutero, ¿cierto?, visita a Roma en 1512, donde observó la opulencia y la corrupción del papado. Ahí se da cuenta que lo que está haciendo la Iglesia Católica no tiene nada que ver con lo que la Biblia mismo dice, ¿ya? Los curas, los sacerdotes, ¿cierto?, vivían en grandes, por decirlo así, hogares, con ostentosa riqueza, todo lo contrario a lo que la Biblia y Jesús nos había enseñado, ¿ya? Por lo tanto, el 15 de marzo de 1515, el Papa León promulgó una bula, es decir, una ordenanza, ¿ya?, en que iba a aplicar un nuevo sistema de cobranza llamado la indulgencia. Y la indulgencia era una práctica bastante codiciosa y bastante mala, decía Lutero, y yo también lo creo, porque la indulgencia se basaba en lo siguiente: se basaba en que si usted le pagaba a la Iglesia Católica una cierta cantidad de dinero, usted tenía un certificado de indulgencia y con eso usted iba sí o sí al cielo, aunque usted mate, viole, robe, aunque tenga los mayores pecados que usted va a cometer en la tierra, pero si usted compra su indulgencia, tiene la salvación eterna, por decirlo así, ¿ya? Y este dinero recaudado, ¿cierto?, fue que muchos millones de católicos pagaron, ¿cierto?, para tener su indulgencia, para tener su salvación eterna. Sirvió para reconstruir la Basílica de San Pedro en Roma. Pero esa fue la gran base de crítica de Martín Lutero, es decir, ¿cómo yo voy a pagar por algo para obtener mi salvación
si realmente no creo en eso o no tengo fe? ¿Ya, chiquillos? Entonces esa fue la gran crítica de Lutero, la venta de indulgencias que hacía la Iglesia Católica, ya sin desmedro, simplemente la hacía para recaudar fondos para su propio beneficio. Es decir, no había ninguna fe y ninguna esperanza religiosa en ello. Era solamente ambición económica. Comprar tu salvación, ¿cierto? Comprar tu vida eterna, comprar una indulgencia, y con eso la gente pensaba de que podía cometer todos los pecados del mundo e igual iba a ir al cielo. Y Lutero critica eso de manera categórica. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando Lutero finalmente vuelve de su visita a Roma, ¿ya?, se da cuenta de que la Iglesia Católica estaba corrompida en su gran mayoría. Por lo tanto, él, ya, en la iglesia alemana principal de Wittenberg, planta las 95 tesis contra la Iglesia Católica, ¿ya? Es decir, es la primera persona que se le va en contra de la Iglesia Católica y dice: ¿saben qué? Autoridades de la Iglesia, ustedes están cometiendo muchos errores, y les plantea las 95 tesis, las 95 grandes errores que ellos tienen, y que para nada existe eso en la Biblia, lo que ellos están haciendo, ¿ya? Lutero contó con el apoyo finalmente de varios nobles y príncipes, porque vieron de esta forma, con la idea de Lutero, con la idea de criticar, ¿ya?, la idea de poder finalmente salir del yugo político que hacía la Iglesia Católica frente a ellos, de la presión que hacía la Iglesia Católica frente a algunos principados, ¿ya? Gracias a las ideas de Lutero se vieron con la posibilidad de poder salirse de esa presión que ejercía la Iglesia frente a grandes ducados o principados de Europa. Lo tomaron como excusa, básicamente. Entonces, por eso Lutero contó con varios apoyos de nobles y príncipes alemanes que vieron en sus actos la rebeldía, la excusa perfecta para liberarse finalmente del poder del Papa, ¿ya?, e independizarse, ¿cierto?, de la Iglesia Católica y del gran emperador de la época y de la gran potencia de la época, que era España, del señor Carlos V. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los grandes puntos fundamentales que plantea Lutero en la 95 tesis y que según él seguía solamente por lo que dice la Biblia? ¿Ya? Él interpreta lo que dice la Biblia, chiquillos. Y en ese sentido, jóvenes, Lutero, dentro de sus 95 tesis, rescatamos la más importante, que es, y quizás la frase más esencial, ¿ya?, que dice que el justo se salvará por la fe, ¿ya? La salvación de las personas es solamente por la fe que tengan en Dios, ¿ya?, y no por la realización de obras ni la compra de indulgencias. Es decir, si usted quizás vivió una vida no tan buena, que cometió grandes pecados, pero en sus últimos años o al momento de su muerte usted realmente de corazón se arrepiente y tiene fe en el Señor, usted igual va a alcanzar la salvación sin la necesidad de comprar indulgencias ni nada de esas cosas a la Iglesia Católica. Simplemente, dice Lutero, el justo se salvará por la fe, tal como se salvó el ladrón que estaba al lado de Jesús, ¿cierto? Cuando a Jesús lo crucificaron, estaban con dos ladrones, y un ladrón, ¿cierto?, se arrepiente de corazón, y Jesús le dice que él va a ser el primero que va a estar con él al lado de Dios. Lo mismo dice Lutero. Da lo mismo los pecados que hayamos cometido, si realmente sentimos perdón, ¿cierto? Si realmente nos da a veces vergüenza lo que hicimos y queremos ser perdonados, podemos hacerlo si realmente tenemos fe en ello. ¿Ya, chiquillos? Segundo, cada persona es libre de interpretar la Biblia como quiere. Es decir, la Biblia es un mecanismo para todos los cristianos y no tiene religión. Todos pueden interpretarla a su manera. Tercero, la única fuente de la verdad es la Biblia y no los dogmas católicos creados ya posteriormente. Por eso las otras religiones que derivan del cristianismo no creen en santos, ni en ángeles, ni en la Virgen, etc. Porque para ellos la fuente solamente es lo que dice la Biblia, ¿ya?
y no la otra interpretación que la Iglesia Católica le ha dado. ¿Cuáles son los únicos dos sacramentos más importantes del hombre? Según ellos es el bautismo y la Eucaristía. Son los verdaderos sacramentos. Ya no los 7 sacramentos, como dice la Iglesia Católica, y que hasta el día de hoy existen, ¿cierto? Para los reformistas, ¿cierto? Solamente existe el bautismo y la Eucaristía como los verdaderos sacramentos sagrados que sirven para unirnos con Dios, ¿ya? El papado es una institución creada por Jesucristo, ¿ya? Jesús no creó el papado ni el Vaticano, sino que fue una institución creada por humanos, por lo tanto puede ser perfectible y puede ser cambiada o mejorada incluso, ¿ya? No es necesario, como les dije, rendirle culto a la Virgen y a los santos porque no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solamente hay que adorar a solo Dios y Jesús. No hay que adorar a otros, porque si no también sería un pecado, entre comillas, porque estamos adorando a muchas cosas. Y al único que debemos adorar es solamente a Dios y a Jesús, ¿ya? Y que el purgatorio no existe, ¿ya? Es decir, ese limbo donde tú supuestamente llegas una vez que te mueres y que has cometido muchos pecados, dice que él no existe. Estás en el cielo o el infierno. ¿Ya, chiquillos? Esos eran los principales puntos de la 95 tesis, ya, que hace Martín Lutero y que son tomados por nobles y príncipes alemanes en un principio para liberarse, ¿cierto?, del poder de la iglesia y así poder ellos tomar las propias decisiones sin que la Iglesia Católica ingiera en ello. ¿Ya? Bueno, pero finalmente esta reforma, ¿ya?, también se expande por toda Europa y por diferentes países, ¿ya? Y fue así que van a existir tres grandes personajes que van a crear su propia, entre comillas, religión o iglesia e interpretación, ¿cierto?, del cristianismo. ¿Que quiénes son? El señor, bueno, primero, ¿cierto?, Martín Lutero, Juan Calvino, ¿ya? Y lo que fue el señor Enrique VIII, rey de Inglaterra, que crea la iglesia anglicana, ¿ya? Bueno, ahí está el suizo Zwinglio, que igual es importante porque comenzó a expresar crítica a la venta de indulgencias, como lo hace Lutero, y a la obligación de los suizos de ser mercenarios del Papa. Es decir, ¿cómo nosotros tenemos que ser un ejército del Papa si la religión no tiene nada que ver con guerras ni con peleas? ¿Ya? Durante los años posteriores publicó una serie de libros en donde exponía sus principales críticas al catolicismo, como lo hizo primeramente el señor Lutero. Pero aquí vamos a tener dos grandes creadores de nuevas religiones. La primero es Lutero, ¿cierto?, que crea la iglesia luterana alemana. El segundo, ya, es el señor Juan Calvino, que crea el calvinismo, que se da básicamente en zonas de Francia y lo que es las zonas bajas europeas, básicamente la zona de Flandes o llamada hoy en día como Holanda, Bélgica, todas esas zonas, ¿ya? El calvinismo se da en la década de 1530 con el creador francés Juan Calvino, que formuló la doctrina de la predestinación. Para Calvino, ¿cierto?, la predestinación dice que los hombres están predestinados a la salvación o a condenarse, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Para Calvino, si usted llevaba una vida pura, sin malos pensamientos, una vida austera de trabajo, de servir a Dios, usted estaba destinado a salvarse sí o sí. Pero si llevaba una vida todo lo contrario, pecaminosa, en donde a Dios lo dejaba de lado, usted estaba destinado a irse al infierno. Esa es la teoría entonces de la predestinación, ¿ya? Sus ideas fueron bien acogidas por las autoridades de Ginebra, por lo que al poco tiempo la ciudad se convirtió en uno de los centros más importantes de la Reforma, ¿ya? Allí se formaron miles de misioneros que viajaron a toda Europa para difundir las enseñanzas de Calvino, la enseñanza de la predestinación, ¿cierto?, y lo que es la interpretación de la Biblia, y con eso también poder liberarse del poder de la Iglesia Católica. Entonces esta reforma, si bien es una reforma religiosa y una reforma que critica
a la Iglesia Católica debido a que ella había olvidado la base de lo que es el amor de Jesús y de Dios. También sirvió como una excusa política para todos estos príncipes y nobles que por fin podían liberarse de la presión que ejercía de la Iglesia Católica frente a sus pueblos. ¿Ya? Que muchas veces la Iglesia Católica era la que decidía por ellos y no ellos mismos. Y finalmente tenemos la última... tenemos la Iglesia Anglicana, ya muy importante. La Iglesia Anglicana fue creada por el rey, ¿cierto?, Enrique VIII. Y básicamente la crea porque el Papa Clemente VII, le niega el divorcio de su esposa, ¿ya?, de Catalina de Aragón. Por lo tanto, Enrique VIII decidió promulgar una nueva religión en donde él era jefe de Estado y jefe de esa religión, ¿ya? Él sería la cabeza de la nueva religión de la Iglesia Anglicana, en donde básicamente toma la idea de Lutero, donde toma el bautismo y la Eucaristía como sacramento más importante, elimina el culto a los ángeles, santos y vírgenes, ¿ya? Y solamente él llama a respetar, amar y adorar solamente a Dios y a Jesús, a nadie más, ¿ya? Pero sigue casi el mismo lineamiento de la Iglesia Católica, ¿ya?, con esa diferencia que le acabo de decir, que le saca 5 sacramentos, se queda solo con 2, y que llama a no ejercer culto a otra cosa que no sea Dios o Jesús. Por lo tanto, elimina el culto a los santos, ángeles y vírgenes, ¿ya? También. Y esto se da, o esta nueva iglesia la hace el señor Enrique VIII porque el Papa Clemente VII le niega un divorcio, ¿ya? Simplemente por eso. Crea su propia iglesia, ¿ya? Estos tres entonces van a ser con Martín Lutero, ¿cierto? Calvino, Enrique VIII y Martín Lutero van a ser los grandes reformadores de la religión en la Edad Moderna. ¿Ya, chiquillos? Bueno, aquí les dejo una actividad para terminar. Espero que les sirva. Es cortita. Esto me tienen que decir. La reforma protestante es: ¿cuáles son sus causas? ¿Qué fue Martín Lutero? ¿Por qué se dignó? ¿Qué decían las 95 tesis, las más importantes, ¿cierto? ¿Qué decía Ulrico? ¿Qué decía Calvino? ¿Y cuál es la importancia de la Iglesia Nacional Anglicana de Enrique VIII? Que es la clase de hoy. Eso lo vamos a completar con una próxima guía que le voy a mandar la próxima semana. Y estaríamos ya listos con todo el material del mes. ¿Ya, chicos? Bueno, esa fue la clase de hoy. Espero que les haya ayudado. Cualquier cosa o consulta, por favor, me preguntan. Yo estoy para servirles. Llámenme, mándenme WhatsApp, escríbanme por Instagram, por correo. Todos los medios necesarios, ¿ya?, están disponibles para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Lo más probable es que la próxima semana empecemos con clases online. Eso va a depender de hoy, de cómo nos enseñan a hacer una nueva plataforma. Y si no, seguimos de esta manera. Ya, chicos, y a continuación les dejo un video explicativo sobre lo que fue la Gran Reforma. Y eso sería por hoy, chicos. Un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. En el siglo XVI de nuestra era, en la Europa occidental, se dio un suceso que cambió el mundo, la Reforma Protestante. Y si bien fue esta desarrollada como un acto de protesta en contra del poder de la Iglesia Católica, considerada por muchos en esa época como corrupta, sus repercusiones trascendieron la política, la cultura y finalmente todo el pensamiento occidental. La Reforma Protestante amerita un análisis desde muchos puntos de vista. Podemos narrarla desde la perspectiva católica, podemos narrarla desde la perspectiva protestante y también podríamos narrarla desde la perspectiva atea. Sin embargo, en este video voy a intentar hacer una mezcla de estas tres versiones.
Superada la Edad Media, la Iglesia Católica era una institución que tenía muchas deficiencias y muchos defectos, así como los tiene hoy en día. Pero para entender qué cosa era la Reforma, tenemos que entender el contexto, y aquí va la explicación católica del asunto. La Iglesia había sido una institución que a lo largo de su historia había ido de menos a más. Desde la antigüedad tardía, cuando Constantino autoriza el culto cristiano en el siglo IV, la Iglesia tuvo un papel secundario en la cultura del Imperio Romano. Sin embargo, tras la caída o la disolución del imperio, la cultura occidental estuvo a punto de perderse hasta que encontró en la Iglesia un elemento de cohesión, lo cual describe bastante bien el papel del cristianismo en la Edad Media. Pero desafortunadamente, como el clero llegó a gozar de tanto poder político, territorial o incluso militar, se permitieron excesos como el tema de las indulgencias, que según los católicos fue un recurso que amparaba su validez en el fin, que era construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma. No obstante, y según los protestantes, las indulgencias era una práctica que se daba desde antes y su único fin solo tenía que ver con enriquecer al clero. Ahora bien, tú me preguntarás, ¿qué cosa es una indulgencia? Una indulgencia es un perdón, pero en el ámbito religioso, una indulgencia es el perdón de los pecados a consecuencia de una acción, y esta acción puede ser una penitencia o también puede darse por los méritos, pero en el contexto de la Reforma, una indulgencia tenía que ver con la riqueza, de modo que si tú te querías salvar en el más allá, pues la Iglesia Católica te decía que eso tiene un precio. Dime cuánto tienes y yo te perdonaré todos tus pecados. De esa manera aparece la figura de un alemán llamado Martín Lutero, que era un fraile católico agustino, que dijo no me parece esto de las indulgencias y tampoco otras prácticas como el llamado secuestro del evangelio, o sea, prohibir la difusión de la Biblia, y tampoco me gusta el alejamiento de los principios basados en la Biblia por las tradiciones medievales, y así escribió sus famosas 95 tesis para manifestar su desacuerdo frente al Papa ante la corrupción de la Iglesia y plantearle una saludable reforma. Sin embargo, el Papa León X desestimó el trabajo de Lutero y dijo que aquellos eran los escritos de un borracho alemán, que cuando esté sobrio se le pasaría todo. Pero no se le pasó. Durante mucho tiempo, el Papa y Lutero mantuvieron una incómoda reciprocidad en cuanto uno publicaba un trabajo y el otro le respondía con otro trabajo. De la misma manera también se enviaron cartas entre ellos, pero ninguna acabó por ser conciliadora. Finalmente, el Papa terminó por excomulgar a Lutero y declarar sus obras herejes. Y Lutero, al recibir la bula, que era el documento que oficializaba su excomunión, lo echó al fuego y advirtió que él solo se sometería ante la autoridad de su Dios. El punto de vista no religioso de la Reforma, por no llamarlo el punto de vista ateo, tiene que ver con su contexto político. Y es que según Bertrand Russell, la Reforma también se puede entender como una disputa entre el poder español, que en ese momento estaba en su máximo apogeo con el reinado de Carlos V, y las naciones menos favorecidas en ese momento, que es donde se desarrolló posteriormente el protestantismo, algunas regiones de Alemania, Holanda, Escandinavia, y posteriormente en otras naciones como Francia y en menor medida en Inglaterra. Ahora bien, el origen del protestantismo, según la perspectiva no religiosa, se da a través de la protesta de Espira. Bien, antes de proseguir habría que decir que el mal rollo entre Martín Lutero y el Papa pudo haber quedado como una simple querella en otros tiempos. Sin embargo, la cuestión es que para el siglo XVI ya era popular la imprenta de Gutenberg, con lo cual las obras de Lutero fueron rápidamente reproducidas y extendidas por varios territorios, de modo que cuando el emperador Carlos V ve que estas ideas podrían ser potencialmente peligrosas, puesto que atentaban contra el elemento cohesionador del Sacro Imperio Romano Germánico, que era finalmente la Iglesia, redacta un edicto con el que anulaba la tolerancia religiosa que otorgaba a los principados alemanes, con el fin de reprimir el movimiento de la reforma iniciada por Lutero. Naturalmente, a los príncipes de varios estados alemanes no les sentó bien la idea y protestaron, de manera tal que enviaron una carta de protesta a Carlos V, que luego no quiso leer, pero que los alemanes publicaron por todos lados, y esta constituye una declaración de independencia. Y es que en 1531, 2 años después de la protesta de Espira, los estados luteranos formaron la Liga de Esmalcalda y desataron 2 guerras contra el emperador Carlos V, las cuales finalizaron con la paz de Augsburgo, que dividió el imperio y otorgó a los príncipes alemanes la capacidad de elegir la confesión de sus estados. Ahora bien, paralelo a Lutero aparece en Francia la figura de Juan Calvino, que coincide con muchas ideas del alemán. Sin embargo, Calvino llega a ser incluso más radical que este. Calvino estaba en desacuerdo con algunos puntos de la teología de Lutero, como por ejemplo conservar la idea de mantener 3 sacramentos de la Iglesia Católica, que son el bautismo, la Eucaristía o la Santa Cena. Calvino, por el contrario, quería suprimirlos. Calvino, asimismo, tampoco creía que las imágenes religiosas eran buenas en las iglesias, y tampoco estaba tan de acuerdo como Lutero en que debía haber una jerarquía religiosa o un sacerdocio, y pensaba que el ministro o el pastor, que es el que dirige la congregación, debía ser elegido democráticamente por la misma.
Sin embargo, como Francia era bien católica, Calvino fue perseguido por sus ideas y tuvo que escapar a Suiza, donde funda su iglesia calvinista. Hay que decir que Calvino tampoco la tuvo fácil, ya que tuvo varios problemas con la autoridad en Ginebra, ya que Calvino creía que la única forma de extender su doctrina era hacer que el Estado funcione en un sistema teocrático, lo cual no se lo permitieron del todo. Pero bueno, lo interesante del caso es que Calvino, aún así, acabó por hacer de Ginebra una ciudad muy importante para el movimiento misionero protestante, que extendió posteriormente la iglesia calvinista por toda Europa. Ahora, ¿qué hizo ante esto la Iglesia Católica? Bueno, después de regarlas, como siempre, el Papa León X debe haber pensado en su lecho de muerte. Ah, caray, lo hubiese sacado más barata si no llamaba borracho Lutero. Y así, tiempo después, a través del Papa Paulo III, se convoca al Concilio de Trento, donde se decide por fin: a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos parche al asunto? Y así, en 15 años de discusiones llegaron a conclusiones más o menos previsibles. Primero, el Papa es ahora más Papa que nunca, no puedes contradecir al Papa. Segundo, la implementación de una jerarquía de vigilancia que observe el comportamiento de todo el clero. Tercero, promover un examen cotidiano de conciencia y de confesión. Cuarto, más fiestas dedicadas a los santos. Y quinto, la creación de la Santa Inquisición. Ya tú me dirás, pero algo positivo debe haber quedado al respecto. Bueno, la verdad es que sí. Se aprobó el castigo eficaz a los miembros del clero que abusaran del patrimonio de sus fieles, y también se acordó promover la creación de cofradías para ayudar a la gente necesitada. Así que, aunque en definitiva la iglesia no dio mucho su brazo a torcer, algo de orden interno impuso, aunque sea por la fuerza. Y sí, puede que parezca poco, pero a veces es todo lo que hace falta, incluso si lo pensamos el día de hoy, cuando vemos a una iglesia muy cuestionada por predicar un código moral que enjuicia las libertades individuales, incluso de los no creyentes, por los condenados casos de abusos sexuales infantiles que el mismo Papa emérito intenta justificar y encubrir en lugar de aceptar y hacer mea culpa, por oponerse fervientemente a métodos de planificación familiar efectivos y tantas otras cosas más. Y uno dice, caray, como que hace falta una segunda reforma, y si esto ocurre, yo al menos lo espero, no genere tantos conflictos pasados, sino que por el contrario, propicie una iglesia más humilde, menos restrictiva y más humana. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide de ti tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.